segundos, una tregua, sal. Y le dio unos segundos para que reaccionara. Y se daría cuenta de que estaba haciendo mal cuando estaba siendo amonestado. Hay quien le amonestas y como que no se entera. Hay quien le amonestas y no te oye. ¿Tú te imaginas 85 hombres de Dios gritando a un rey y no se para? Hay un deber. No es muy fuerte. Que hagas algo y 85 hombres te griten, te paras, ¿no, Angelico? ¿Es que me están gritando? Pues te paras, pero no se para. Yo decía que le dieron unos segundos para tomar una reacción de arrepentimiento, porque si uno sigue en sus 13 y no se arrepiente ni cambia, le pesará una vida, porque se murió leproso. La vida, ¿cuántas veces pensaría en aquel hecho, verdad? Y yo decía que no supo reaccionar en ese momento, y yo dije que para hoy íbamos a hablar un poquito, gloria al Señor, ¿por qué ofreció incienso? ¿Por qué, hermanos? La verdad es que resulta que este rey, hermanos, Uzías, no era un nuevo, no era un neófito. Era un hombre judío que sabía él más que de sobra que él no lo podía hacer. Porque si lo hace uno en ignorancia, sin saber, pues Dios pasa la ignorancia por alto. Pero es que tenía conciencia, sabía de sobra que esto era para los hijos de Aarón. Que él no podía mover un incensario. Entonces, ¿cómo llegó a hacer esto? ¿Cómo fue capaz? ¿Cómo eres capaz de hacer algo que sabes tú que no se puede hacer? ¿Cómo te metes en este lío? Si eso a ti no te conviene. Y claro, mirando, hermanos, dice la Escritura, miren bien, dice en el capítulo 26, verso 15, dice: y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse altamente poderoso. O sea, ¿por qué ofreces incienso? Dice, pero claro, hay que buscar la raíz del problema. Dice, porque se hizo altamente poderoso y su fama se extendió lejos. Y llegó un momento, ¿por qué eres capaz de ofrecer incienso? Porque lo endiosaron. Se endiosó, hermanos. La gente, con los tratos, con las famas, con los aplausos, con los halagos, lo llegaron a endiosar. Por eso es capaz de coger un incensario. ¿Y cómo eres capaz de moverlo? Solo inmotivo. Te han endiosado. Y hoy, hermanos, hay muchos peligros de endiosar. Nos gusta endiosar y nos gusta que nos endiosen. Nos encantan los halagos. Te encantan los halagos. Y tiene muchos peligros los halagos. Muchos peligros, hermanos. Llegó un momento que se lo creyó, ¿verdad? Y estaba leyendo, porque como se hizo altamente poderoso, a veces nos hemos preguntado de gente que, no voy a contar cosas porque nos van a ver, pero yo he oído cosas y he visto cosas que digo, ay, esto que ha hecho, solo hay un motivo para atreverse a hacerlo, está endiosado. Porque si no, no dice lo que dice. Un detalle que un día lo contaba aquí yo, hubo un tiempo que salió un hombre tremendo en España, nuestro,
era tan invitado, era tan llamado, que donde llegaba, hermanos, era terrible. Todo el mundo lo invitaba. Llegaba aquí y ya lo invitaban de Zamora, ya lo invitaban de Valladolid. No daba abasto. Y me acuerdo que estábamos en una convención en Asturias, en un local que cogía unas 1000 personas, estaba a rebosar y toda la gente, todos los pastores llegaban allí a invitarle. Te quiero para mí, te quiero unos días. Y yo estaba allí. Y llegó él, hermanos, cogió una agenda que llevaba, y se la entregó a los obreros que le estaban invitando. Y dijo él: Julio, si encontráis un hueco, que me extraña a mí que lo encontréis, pero si lo encontráis, vos apuntáis. Y todos ellos, a la buena de Dios, hermanos, estaban todos mirando la agenda. Y yo cuando los veo digo, pero sois tontos. ¿Pero qué hacéis mirando la agenda? Entregáis la agenda ahora mismo. Que esto es una barbaridad. Que está endiosado. Y a veces no nos damos cuenta, hermanos. Vemos gente, y yo estaba recordando un pasaje que está en Segunda de Crónicas 24:17. Dice la escritura que Joiada crió al rey Joab. Dice que lo crió, y mientras él lo estaba criando, hasta que murió, dice, hizo lo recto ante Dios. Qué importante son manos que nos dirijan bien, ¿eh? Qué importante. Mientras él lo dirigió, hizo lo recto ante Dios. Échate amigos que te aconsejen bien, hombre. Échate amigos y amigas que te dirijan bien, que no te estropeen, que no te emocionen. Y mientras se lo dirigió, pero dice, y murió Joiada. Un día hablaremos de esto. Y murió Joiada, y dice la Biblia, y los príncipes vinieron donde él a ofrecerle obediencia. Pero decía el Talmud, hermanos, que se inclinaron y le adoraron. Y decía una traducción que leí, dice, y a Joab lo endiosaron. Pero cuando yo leía el pasaje, dice, y los príncipes le ofrecieron obediencia y empezaron a hablarle. Hay un texto pequeñito ahí que dice, y él los oyó. Cago en la mano, no oigas esto, hombre. Y los oyó, es que le gustó, prestó atención, le caló para adentro. De tal manera que el Talmud dice, y le adoraron. Porque a veces hay formas de dar un halago o decir una frase, pero hay gente que se excede. Y procura cuando halaguemos a alguien no excedernos. De tal manera que los oyó, le caló, le gustó. Dice, y fue endiosado. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Y claro, y no hace mucho, no sé cómo llegó en mis manos un libro y estaba hablando de un hombre llamado Adam Robert, que el tiempo que apareció, él nació en el 1878, murió 10 años antes que yo naciera. Y dije, me había dado alegría haberle conocido. Fue un momento que fue un hombre de una explosión terrible en el mundo. Fue cuando aquella famosa calle Azusa, que era tremendo lo que allí ocurrió, y de allí estalló este joven Adam Robert. Se hizo altamente poderoso, la gente lo oía, era algo terrible, y cuando lo leí estaba acostado y me cayeron las lágrimas porque me impactó. Dice que llegó a un pueblo, a una ciudad, y cuando llegó allí había más de 20.000 personas esperando a que Adam Robert llegara. Y cuando Adam Robert llegó allí y vio a más de 20.000 personas, dice que vio un lugar allí de hierba seca y se sentó allí por más de 2 horas.
Y la gente ya se cansó y se fue yendo. No abrió la boca. Se iban y él allí sentado, callado. Cuando ya se fueron todos y quedó nada, le dicen a Dan Robert que han venido más de 20.000 personas a oír la palabra de Dios. Y él dice: perdonar, no han venido por Dios, han venido por mí. Y si han venido por mí, a mí no me van a endiosar. Lloré. Qué bonito tener principios, saber tener ahí los pies en el suelo. Hermanos, lloré. Qué alegría, mira, no tan endiosado. No, porque han venido por mí, no por Dios. Y qué bonito, qué discernimiento. Es que yo oigo a gente, queridos hermanos, y hace poco estaba escuchando a alguien que nos gusta mucho, Pérez Millos. Le estaba escuchando y decía él que cuando él apareció, hermanos, con este bagaje de conocimiento, con esta gracia, esta gloria que él tiene, que es que nos encanta, ¿verdad? Filadelfia le oye y nos encanta, ¿no? Y dice él que cuando estalló su vida, el mundo no daba abasto. Dice, no daba abasto, hermanos, a un lado, a otro. No tenía tiempo ni para orar. De tanto viaje, de tanto viajar, de tanto ir para acá, de tanta campaña, de tanto. Llegó un momento que me lo creí, lo confiesa él. Me lo creí, hermanos, me lo creí. Y Dios dijo, ¿sabéis cuánto tiempo estuve sentado en el banquillo por creérmelo? 30 años. Lo cuenta él, lo escuché hace poco y me emocionó. Como no lo creamos, hace Dios así. Nos corta las alas, hermanos. Y me daba alegría oírlo a él, un hombre de esta categoría, 30 años en el banquillo porque me dejé endiosar. Entonces hay tantos peligros, ¿verdad?, en ser endiosados, que hay que tener cuidado. Estaba apuntando aquí que me estaba acordando cuando le dicen a Darío, mira, hemos pensado 120 sátrapas que le reúnen, la creen de la creen, y le reúnen y le dicen, mira, hemos pensado que en 30 días nadie adore a un Dios excepto a ti. Alma, qué fuerte. O sea, que nadie adore a ningún Dios en 30 días, y si alguien quiere adorar, que te adoren a ti. Y le gustó, le agradó, y dijo, vale, pues me parece bien. Y claro, cuando después que Daniel, porque lo que hicieron, esto, ¿sabes qué hicieron? Endiosar a Darío. Lo endiosaron para usarle. Lo endiosaron para usarle. Que no te están valorando porque te quieren a ti endiosar. Te endiosan para usarte. Porque el plan que tienen es acabar con Daniel. Y para acabar con Daniel te vamos a endiosar. Que nadie adore a ningún Dios excepto a ti. Y le ha gustado, le ha agradado. Claro, luego le pesó. Pero cayó en la trampa y se lo decía yo. Pero no me oyó. Darío, que te están endiosando. Pero cayó la trampa, hermanos, de ser endiosado. Me acuerdo, hermanicos, así un detalle simplemente. Predicaba yo un día a obreros y decía este trocito, ¿no? Esto para los pocos obreros que tengamos. Y yo decía en una zona, ¿cómo hay que votar? ¿De qué manera votamos? Porque tenemos los responsables que queremos. Porque son los que votamos. Entonces, y a veces no nos agradan los que votamos, ¿no? Y es difícil votar. Pero es tan fácil. ¿Cómo hay que votar? Si yo voto, como esto, si yo voto pensando en mí, mi voto no vale. Si yo he votado al bolo, que lo he votado, señores. Que lo vea ahí el bolo. Que lo he votado. No sé que me tire de la zona, hijo. Que lo he votado. Pero igual he votado pensando en mí.
para que luego me meta allí. Le he votado para que luego me meta en el otro lado. O sea, que lo he votado pensando en mí. Entonces este voto, como piense en mí, no vale. ¿Cómo hay que votar? Hay que votar pensando en la obra. Hay que votar pensando en la obra. Y si votamos pensando en la obra, acertamos. Acertamos, hermanos. Entonces, vamos a procurar no endiosar y que tampoco nos endiosen. Si le hagamos a alguien, hagámoslo con medida. Con medida, gloria al Señor, porque fíjate tú, fue endiosado y estaba recordando que dijo Roboán, decía, lo escribía esa tarde, decía Roboán, el dedo mío, el más pequeñito, pesa más que los lomos de mi padre. ¿Quién era su padre? Salomón. Y digo, decía, he escrito ahí yo, es verdad, Higine. Porque en Cocharcoaga dices algo y te dicen, es verdad, Higine. Y usan otra frase. Un día vino un predicador, me estaba acordando, es una gracia, y predicó el hermano, y yo dije a otro hermano anciano, un obrero, me dice el obrero, para tantos años de evangelio que lleva, bien pobre ha sido, ¿no? Y digo, pues bueno, a mí me ha gustado, pero te voy a decir algo, a ti te gana. Y dice el checo, porque te ves allí. Que es verdad es, hermanos, ¿verdad? Entonces, algo importante, queridos hermanos, que no nos dejemos endiosar. Vamos a medir cosas sencillas que yo es que he oído cosas tan tremendas que si las dijera aquí vos asustaréis. Pero ¿cómo he dicho esto? Porque está endiosado. Y claro, y ahora vamos aquí, que decía que un dedo mío pesa más que los lomos de mi padre, y yo decía, es verdad, Higine, ¿cómo debe besar tu dedo más que los lomos de Salomón? ¿Dónde vas? Y a veces nos medimos con gente y nos equivocamos, hermanos. Pero quiero ir a lo que hoy yo recibía aquí, serio, para nuestra iglesia, no para la iglesia de Zamora ni para la de León, para Benavente. Miren, dice que movió el incienso con ira, el incensario, y no cualquier, no, lleno, no una gotina de coraje, no, lleno de ira. Y claro, yo miraba que es el incensario, que cuando se mueve el incensario tienen que ocurrir cosas, y miraba, y una era que quita depresiones, que el incensario cuando se mueve quita cuadros de ansiedad. Cuando se mueve el incensario es expectorante, cambia los ambientes. ¿Y cómo quieres tú con ira conseguir todo lo que yo estoy diciendo? ¿Cómo con ira vas a quitar cuadros de ansiedad? Perdona, con ira los creas. Entonces, claro, cuando yo muevo el incensario, hermanos, si mueves el incensario de tu cante, tienen que ocurrir cosas. Quitáis cuadros de ansiedad, quitáis depresiones, cambiáis los ambientes. Pero si cantáis con ira, no esperes que ocurran estas cosas. Con ira no se puede cantar. Con ira no se puede predicar. Con ira no se puede tomar la Santa Cena. Con ira no se puede. Con ira no se puede orar de pies. No, porque estamos moviendo el incensario para quitar cuadros de ansiedad, para quitar depresiones, para cambiar los ambientes, para que esto sea expectorante, para que te vayas respirando. Venía ahogado y me voy respirando. Entonces, claro, es muy serio. Y miraba esto, hermanos, que no lo conseguimos. Pero leía Mateo 5:23. Esto es bíblico, ¿vale?
esto es bíblico, esto es doctrina. Dice, antes de venir al altar y de ofrecer sacrificio, si allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Es muy serio esto, ¿no, Julio? Muy serio. No tú contra él, él contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios mío. O sea que no podemos, que eso mover el incienso es agradar a Dios. Es agradarle. Entonces, si tomamos la Santa Cena enemistados con hermanas, no puedes agradarle. No podemos tomar la Santa Cena con ira, con corajes, con rabias, con rencores. ¡No se puede tomar! ¡Esto es muy serio! Ya decía yo que 85 hombres amonestando a Ucías y no oye. Para, chacho, por lo menos para y oye. No, lleno de ira. Mueve el incensario, pues le salió la lepra. No esperes gloria. Tenemos con rencores, hermanos, no se crece. Con rencores no se cambia. Con rencores uno no se convierte. Así que para mover el incensario hay que moverlo sin ira. A bien con todos, hermanos. Si no, no puedo cantar, porque ¿cómo voy a predicar con ira? Y luego si yo predico, si yo canto, si yo levanto la voz y oro, tiene que ser expectorante. Tienes que quitar cuadros, ¿verdad?, de ansiedad. Entonces, queridos hermanos, esta sencilla palabra que me quedaba del domingo. Amén. No endiosemos a nadie. Amén. Gloria al Señor.